Bien, nuevamente buenas tardes, chicos del primer nivel. Vamos a comenzar con las clases de gramática, ya terminando la semana, y hoy día vamos a hablar un poquito más acerca del verbo. Habíamos dicho que el verbo era una categoría gramatical, ¿verdad? Ahora, decimos del verbo que es aquella categoría gramatical que nos muestra o nos enseña o nos indica acciones, ¿correcto? Solamente nos indica acciones, Antoinette. No, también identifica accidentes gramaticales. Correcto, dentro del verbo podemos identificar accidentes gramaticales, pero el verbo en su concepto semántico o concepto general también nos indica algo aparte de acciones. ¿Qué nos podrá indicar César? ¿Recuerdas? Vamos César, si recuerdas. A ver, Leonel, ayúdale a César. ¿Qué más nos indicará el verbo? Estados, Miss. Correcto, muy bien, Leonel. Nos enseña o nos indica estados con el verbo estar. Y además nos indica existencia con el verbo ser, ¿correcto? Ahora, nosotros hemos trabajado ya las clases de verbo, porque nosotros ya hemos aprendido a reconocer un verbo en la oración, son todas las acciones. Cocinar, correr, estudiar, pintar, facebookear, tuitear. Ahora también están jugando un nuevo juego, bueno, ya tiene su tiempito, Free Fire creo que es, también seguramente van a agregar el verbo que proviene de ese juego, porque constantemente nosotros estamos aprendiendo nuevas palabras. Las palabras se van incorporando a nuestro vocabulario, nosotros lo hacemos parte de nosotros esas palabras, de manera que se vuelven sustantivos. Con el tiempo se pueden volver verbos y quizás adjetivos. Si es aceptado por la mayoría de las personas o por la mayoría de los hispanohablantes, se discute para integrarlo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, como muchas palabras que antes no existían y hoy en día sí las consideran. O incluso la RAE ha discutido muchas veces en el uso de la tilde de algunas palabras y hoy en día las palabras ya no se tildan, ¿no? Solamente algunas palabras, pero la RAE dice, en lo posible hay que tratar de que las palabras no se tilden para que las personas no se confundan. ¿Mm? Bien, volvemos al tema del verbo. Entonces, habíamos hablado de clases de verbos. Primero, habíamos hablado de aquellos verbos que necesitan de una palabra adicional, ya sea un sustantivo o un adjetivo, y hay verbos que no necesitan de esas palabras adicionales. Quiere decir que por sí solo tienen un significado completo, como Luis camina, Luis lee, Luis trabaja, Luis estudia, tiene un significado completo, ¿verdad? A diferencia de Luis es. Hasta ahí no se entiende muy bien la oración. Sin embargo, si yo le agrego abogado, entonces ya se comprende mucho mejor la oración. Luis es abogado. Luis está agripado. Y estas palabras que necesitan de una palabra adicional para que mi oración tenga un sentido completo, ¿cómo se les llamaba? César. Ese sí te acuerdas, César. ¿Verbos? Copulativos, excelente, copulativos. Se dice copulativos porque viene de la palabra copular y copular significa unir, es decir, se encargan de unir dos palabras. ¿Cuál? El sujeto con el atributo, que es el sustantivo o el adjetivo el cual se le agrega al verbo. Por eso se les llama verbos copulativos, porque más que demostrar acciones nos sirven de nexo o de unión. A diferencia de los otros verbos. A los otros verbos, entonces, por ende, se les va a llamar verbos no copulativos, ¿correcto? Habíamos dicho que los verbos copulativos eran exactos, había una cantidad exacta. Tenemos al verbo ser, estar, parecer, permanecer y sus conjugaciones como soy, estoy, estaré, fui, tal vez en pasado, parezco, permaneceré, ¿correcto? Y todos los demás verbos mis son no copulativos. ¿Ya, chicos? Hasta ahí es sencillo. Mira, 4 verbos nada más te estoy dando que son copulativos
y los demás serían no copulativos. Luego hemos hablado de los verbos transitivos. Los verbos transitivos eran aquellos que me permitían un objeto directo en la oración. Miss, ¿pero qué era un objeto directo? Aquí atento porque hoy día tenemos práctica. ¿Qué era un objeto directo en la oración? Era aquella palabra, voy a poner mi cursor mejor en rojito, listo. Era aquella palabra en la cual recaía directamente la acción. Por ejemplo, dice, Mozart toca el piano. ¿Qué toca Mozart? El piano. ¿Te das cuenta? ¿Qué toca? Esta acción de tocar recae directamente en este objeto, que es el piano. Por eso, como recae directamente en este objeto, se llama objeto directo. ¿Cómo lo hallo, Miss? Con la pregunta, ¿qué más el verbo? ¿Qué toca? O si deseas, le unes el sujeto. ¿Qué toca Mozart? El piano. Mira, desde adelante hacia atrás. ¿Qué toca Mozart? El piano. Ahí tienes la respuesta. Sin embargo, si yo realizo la respuesta y si yo realizo la pregunta y no encuentro respuesta, quiere decir que mi verbo no tiene o no acepta objeto directo. Por lo tanto, será un verbo intransitivo. ¿Ya, chicos? Verbo transitivo acepta objeto directo. Verbo intransitivo no acepta objeto directo. Es por ello que te envié la tarea de la clase pasada. Pones tu hojita en la parte de la tarea. Tu hojita. Es muy necesario que corrijamos esta tarea porque, si no me equivoco, solamente 2 o 3 personas no se confundieron en ninguno. Los demás han tenido por ahí 1 o 2 fallitas o un poquito más. Entonces, es importante dejar ya este tema zanjado para poder pasar al siguiente, ¿ya? Te decía la tarea, en las siguientes oraciones rodea la T si el verbo es transitivo y la I si es intransitivo, ¿correcto? A ver, corregimos, todos en la parte de la tarea. Quiero ver ahí los cuadernitos. Bien, chicos, a ver, dice, número 1, mañana dormiré en casa de mis abuelos. Leonel, ¿transitivo o intransitivo? Intransitivo, Miss. Intransitivo. ¿Por qué Leonel es intransitivo? No tiene objeto directo. Porque no tiene objeto directo. ¿Y cómo te has dado cuenta, Leonel, que no tiene objeto directo? Por la pregunta, Miss. ¿Qué pregunta hiciste? ¿El qué más el verbo, Miss? ¿Qué más el verbo? ¿Dónde está el verbo? Dormiré. Dormiré. ¿Qué dormiré? No tiene sentido, Miss. No tiene sentido, ¿verdad? Por lo tanto, ya sabemos que es intransitivo. Muy bien, chicos. Me gusta que lo aprendan de ese modo porque normalmente en comunicación no nos enseñan a hallar de esa forma el objeto directo. Y si ustedes lo aprendieron de esa forma, genial, porque para mí, o bueno, a mi parecer, es la forma más sencilla. Bien, César, Marta solo ha leído media hora. César, primero, buscamos al verbo. Leído, Miss. Ha leído, ¿correcto? Le voy a enseñar esto más adelante, pero este es un verbo compuesto. Está conformado por un verbo auxiliar a y un participio leído. Ha leído, todo junto es un verbo compuesto. Está conformado por 2 palabras. Bien, mi estimado César, ¿será verbo transitivo o intransitivo? Intransitivo, Miss. Intransitivo, correcto. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, Miss. No tiene objeto directo y cuando realiza la pregunta no se comprende, ¿no? ¿Qué ha leído? ¿Media hora? No, no sería la respuesta, ¿verdad? Muy bien, César. Antoinette, la lluvia inundó las casas. ¿Dónde está el verbo? Inundó. Inundó, correcto. ¿Será transitivo o intransitivo? Transitivo. Correcto, muy bien. ¿Por qué? Porque tiene objeto directo y cuando me hice la pregunta tenía sentido. Correcto, hicimos la pregunta, ¿qué inundó? Inmediatamente salió la respuesta, las casas, ¿verdad? Porque la pregunta tenía sentido. Cuando la pregunta tiene sentido, inmediatamente sale la respuesta a flote.
Siguiente. Mi estimado Axel, no te olvides prender la cámara. De lo contrario, no hay participación el día de hoy, no hay evaluación. Ya, mi suerte, ahorita la aprendo. Correcto, Axel. Muy bien. Ya te he dicho que es muy grato tenerte en mi clase, Axel, por favor. Siempre tienes que estar presente. Dice Axel, el segundo corredor salió unos segundos después. El segundo corredor salió unos segundos después. ¿En dónde estará el verbo, Axel? ¿Corredor? Corredor. Podría ser, es aparentemente corredor, sin embargo, no es corredor. Pareciera un verbo, pero no es un verbo. Salió. Salió, correcto. Del verbo salir. Ahora, ¿será verbo transitivo o intransitivo, Axel? Intransitivo. Intransitivo. A ver, le hacemos la pregunta, ¿qué salió? Y no encuentro respuesta, porque no podría ser unos segundos después, ¿no? Si no, diría la pregunta, ¿cuándo salió? Entonces sí podría ser unos segundos después. Cuando decimos ¿qué salió? No encuentro respuesta, por lo tanto, es intransitivo, ¿correcto? Bien, Axel, prendes la videocámara porque te voy a volver a preguntar. Leonel, las olas llegaron casi hasta el final de la playa. ¿En dónde está el verbo? Intransitivo, Miss. ¿Y dónde está el verbo? Llegaron. Llegaron, correcto, intransitivo. ¿Qué llegaron? No hay respuesta, intransitivo. Muy bien, Leonel. César, cayeron unas piedrecillas desde la ventana. ¿En dónde está el verbo, César? Cayeron, Cayeron, correcto, César. ¿Y será transitivo o intransitivo? transitivo. Transitivo, muy bien. ¿Qué cayeron? Unas piedrecillas, ¿verdad? Ahí está la respuesta. Y ese unas piedrecillas sería el objeto directo, ¿correcto? Unas piedrecillas. Muy bien, César. Antoinette, mi abuelo vivió hasta los 90 años. Axel, no te olvides la videocámara. Vivió es el verbo. Correcto. ¿Transitivo o intransitivo? Intransitivo. Intransitivo, muy bien, excelente. Leonel, Elena sacó a los perros a pasear, dice. ¿En dónde está el verbo? Sacó, Miss. Sacó, correcto. ¿Será transitivo o intransitivo? Transitivo, Miss. Transitivo, correcto. ¿Qué sacó? Los perros, muy bien. Ajá. Y la última, Antoinette, él no me dijo nada. ¿Dónde está el verbo? Dijo. Dijo, ¿transitivo o intransitivo? Intransitivo. Intransitivo. A ver, hazle la pregunta. ¿Qué no me dijo? ¿Qué él no me dijo? ¿Qué no me dijo? La respuesta, Nada. nada. Encontraste respuesta, ¿verdad? Por lo tanto, sería Transitivo. transitivo. Muy bien, claro. Si yo encuentro respuesta, sería transitivo. Miss, pero nada no es un objeto, correcto. Es que lo que pasa es que no necesariamente nos referimos a objetos, sino que le decimos objeto porque hay algo en donde recae directamente la acción. Por eso le decimos objeto. No necesariamente porque sea una cosa a quien nos referimos, ¿ya? Bien, si por ahí se confundieron, hacemos la corrección adecuada y continuamos. Dice, subraya los verbos y señala si son copulativos o no copulativos. Este es bien sencillo. Leonel, usted y yo somos los responsables. ¿Dónde está el verbo? ¿Responsables, Miss? Responsables. A ver, conjugamos ese verbo. Somos, Responsables. Miss. Somos, correcto. Cuando yo creo que es un verbo, una palabra, siempre conjúgalo con los pronombres. Yo responsable, nosotros responsablamos, nosotros responsabilemos. No, ¿verdad? No hay mucho sentido conjugándolo. Bien, Leonel, ¿copulativo o no copulativo? No copulativo, Miss. No copulativo. A ver, somos, ¿de qué verbo viene? Ser.
Del verbo ser. Copulativo, Miss. Copulativo, claro. Ser, estar, permanecer, parecer, copulativos. Copulativo. Listo, Leonel. César, el asno rebuzna demasiado. ¿En dónde está el verbo? ¿La vi? Rebuzna, correcto. ¿Copulativo o no copulativo? No copulativo. Excelente, César. Antoinette, letra C. El atleta ganó la competencia. ¿En dónde está el verbo? Ganó. Ganó, excelente. ¿Copulativo o no copulativo? No copulativo. No copulativo, muy bien. Vamos al siguiente. Leonel, le doy sin interés. ¿Dónde está el verbo? Doy, Miss. Doy, muy bien. ¿Copulativo o no copulativo? Copulativo, Miss. Copulativo. A ver, nuevamente te recuerdo la lista de verbos. Copulativos, ser, estar, parecer, permanecer. ¿Está ahí? No copulativo, Miss. No está. Si no está, no copulativo. Así de simple y así de sencillo. César, nuestro amigo, el poeta, es romántico. ¿En dónde está el verbo? ¿En es, Miss? Es, correcto. Muy bien, César. Listo. ¿Copulativo o no copulativo, César? Copulativo, Miss. Copulativo, correcto, porque proviene del verbo ser, ¿verdad? Bien, letra F, Antoine. Después de tu engaño, tus palabras resultan vanas. ¿Dónde está el verbo? Engaño. ¿Engaño? Podría ser, pero ahí engaño está como sustantivo porque hay un determinante adelante. Tu engaño. Resultan, correcto, del verbo resultar. ¿Copulativo o no copulativo? No copulativo. No copulativo. Un dato adicional para ti. Si yo creo que una palabra es un verbo, primero visualizo si adelante no hay un determinante. Mira, acá hay un determinante posesivo, el tú. Tú, engaño. Entonces no podría ser verbo. El verbo no lleva adelante ningún determinante. Leonel, ella parece una dama. ¿Dónde está el verbo? Parece, Miss. Parece, correcto. ¿Copulativo o no copulativo? Ser, estar, parecer, permanecer. Copulativo, Miss. Copulativo, copulativo. No se olviden de esa pequeña lista de 4 palabritas. Ser, estar, permanecer y parecer. Son las 4 palabritas que son copulativos. ¿Ya, chicos? A ver, tenemos lo siguiente aquí. Una vez que ya hemos reconocido nosotros los tipos de verbo, las clases de verbo, ¿esas son todas las clases? No, hay más. Hay verbos reflexivos, cuasirreflejos, bidireccionales, hay cantidad de tipos de verbos. Sin embargo, nosotros estamos trabajando los principales todavía. Ya el siguiente año seguramente vas a ver un poco más la gama de tipos de verbos, ¿ya? Vamos a trabajar por ahora hasta ahí. A ver, luego de haber visto las clases de verbos, vamos a ver un poco sobre los accidentes gramaticales del verbo. Accidentes gramaticales. Por ejemplo, tenemos aquí el tiempo. Cuando hablamos de accidentes gramaticales quiere decir la variación que tiene el verbo, porque tú sabes que el verbo tiene su forma inicial. Si yo te digo cantamos, Antoinette, ¿cuál es la forma inicial? Pasado, tiempo pasado. Sí, está bien pasado, pero ¿de dónde proviene ese verbo? De plural. También está en plural, es uno de esos accidentes gramaticales. Pero ¿cuál es la raíz de ese verbo? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es lo original? Cantar. Cantar, correcto, a eso me refiero de dónde proviene. Entonces, si yo tengo la palabra cantar, mira, ahora, si hablamos de tiempo es cuando sucedió la acción. Y yo digo ahora canté.
Ese cantar ha cambiado la A y la R por la E, para que me indique de que hay un pasado. Bailaste. A este lado, mira, tenemos otra conjugación. Canto. Ya cambió esa E por la O, para indicar que hay una primera persona, que es yo. Yo canto. Cantaré. Yo cantaré en futuro. Ha cambiado la O por la haré. Ahora, a esta variación se le llama accidentes gramaticales del verbo, porque cada variación me indica algo diferente. Me puede indicar el tiempo en el que realizan las acciones, como aquí, pasado, cuando las acciones ya sucedieron, presente, cuando las acciones están sucediendo, y futuro, cuando las acciones recién se van a realizar. Esto que está aquí, ustedes lo han trabajado desde muy pequeños. Otro de los accidentes gramaticales es el número. El verbo me puede indicar cuando muchas personas realizan la acción o solamente una. Singular cuando uno realiza la acción. Canto, bailas, trabaja. Plural si muchos realizamos la acción. Nosotros cantamos, nosotros bailamos, ellos trabajan. ¿Te das cuenta? Varias personas realizan la acción. Además me puede indicar una persona. Una persona. ¿A qué se refiere con persona? Aquí tiene que ver mucho con los pronombres personales. Pronombre de la primera persona, yo, en singular, César. Primera persona en plural, ¿cuál será, César? Primera persona en plural, César. Vamos, César. Primera persona en plural, nosotros. Primera persona del plural, claro, en vez de decir yo, que es el singular, digo nosotros, para indicar que somos varios y que yo estoy incluido ahí. Si quiero decir la segunda persona del singular, digo tú trabajas. Leonel, segunda persona del plural. Ustedes, Miss. Ustedes, excelente, Ustedes. Leonel. Muy bien, Leonel. Tercera persona del singular, él trabaja. Antoinette, en plural sería Ellos o ellas. ellos o ellas, correcto, muy bien, en plural. Entonces tengo yo esas personas, sobre todo para trabajar a los verbos. ¿Qué pasaría si a mí me colocan solo el verbo? Si a mí me dan solamente el verbo trabajo y no me dan esto que está al costado. Inmediatamente yo puedo decir la persona. ¿Cuál es la persona? Primera persona del singular. ¿Por qué? Porque coordina, coincide con el yo. Yo trabajo. Tiempo, pasado, presente o futuro. Diré que es tiempo presente. Yo trabajo. Singular o plural. Yo. Solo es una persona, por lo tanto es singular. ¿Ves? El verbo solito me dice tiempo, persona y número, pero no es lo único que me dice el verbo. El verbo también me va a indicar lo siguiente. A ver un ratito, primero miremos el tiempo. A ver, chicos. Ya, vamos a ver lo siguiente. Voy a explicar esta parte y luego realizamos la práctica, ¿ya? Solamente voy a explicar esta parte. A ver, aparte del tiempo, la persona y el número, el verbo también me puede indicar un modo. ¿Qué quiere decir el modo? Es la actitud con la que me habla otra persona. Ahora, los modos del verbo son tres. Tienes al modo indicativo, al modo subjuntivo y al modo imperativo. ¿De qué se encarga cada modo? Tienes aquí al modo indicativo, se va a encargar de presentar hechos reales, es decir, me va a informar acerca de un hecho. Mi papá trabaja, yo trabajo, él trabajaba, Leonel trabajará,
César trabajó. César estudió. Antoinette quiere ser bailarina, por ejemplo, ¿no? Me está informando, me está dando una información que puede ser cierta o falsa, pero me da una información. Ahora, ¿qué pasaría si la persona desea algo? Desea, quisiera. Entonces ahí estamos hablando del modo subjuntivo. Espero que trabaje. Espero que Leonel estudie. ¿No? Ojalá César apruebe el año. Estoy segura que sí, ¿no? Pero ahí te da la idea de un deseo, lo que yo deseo, o una posibilidad. Quizá venga mañana. Por eso es que acá están solitos los verbos. Mira, quizá trabaje. Quizá haya trabajado. ¿Te das cuenta? Hay una duda, una posibilidad. A diferencia de que si la otra persona te está hablando a forma de mandato, de ruego. En vez de decir, espero que haya trabajado, ahora diré, trabaje más, estudia matemática, ven pronto, es una orden. César, presta atención, una orden. Leonel, ya no juegues online, también es una orden, ¿no? Entonces, cuando te dan esa orden, decimos que estamos de modo imperativo, que el verbo me expresa un modo imperativo. Si es un deseo, modo subjuntivo. Si es un enunciado, una información, modo indicativo. Esos tres modos nada más vamos a ver nosotros. Hay un cuarto modo, que es el modo potencial también. Pero nosotros vamos a ver básicamente estos tres modos, ¿ya? Como para ir comenzando. A ver, vamos a ver si comprendiste hasta aquí. De manera oral, nada más. De manera oral, sin escribirlo. Mira, como para ver si comprendiste. Indica el modo de las siguientes oraciones. Recuerda, para dar información, modo indicativo. Expresa deseo o duda, modo subjuntivo. Expresa una orden, mandato o ruego, modo imperativo. Solamente tres modos. Número 1. Debemos pagar los impuestos. César, ¿qué modo será? Modo indicativo. Podría ser modo indicativo, sin embargo, si yo te digo, César, debemos pagar los impuestos. Ahí hay una orden o un ruego, por lo tanto, será modo, César, ¿qué tipo? Imperativo. Modo imperativo, César, porque aquí vemos un ruego. Quizás no está ordenando de manera fuerte, pero sí hay un ruego. Debemos pagar los impuestos. Hay un ruego. Número 2. Leonel, hacen serias advertencias. Modo indicativo, imperativo o subjuntivo. Indicativo, Miss. Indicativo, correcto. Correremos ese riesgo, Antoinette. ¿Qué modo será? Imperativo. Imperativo, a ver, correremos, dice, correremos ese riesgo. Más que todo está informando, Antoinette. Cuando hay una información es de modo de tipo Indicativo. indicativo, ¿verdad? Pero si dijera, corramos ese riesgo, entonces ahí sí está mandando o rogando, corramos ese riesgo, ¿no? Ahí sí hay una orden o un ruego tal vez. Número 4, César, inauguraron la feria. ¿Qué modo es? Indicativo. Indicativo, muy bien. ¿Qué viste en la exposición, Leonel? ¿Qué modo será? Se expresa una duda, ¿verdad? Quieres saber, hay una duda. ¿Qué viste en la exposición? Modo Subjuntivo, Miss. subjuntivo, ¿correcto? Bien, chicos, hasta aquí les ayudé yo. Ustedes van a realizar la tarea, ¿bien? La tarea va a consistir en colocar los tres modos del verbo.
según las oraciones. Ya yo les he ayudado ya más o menos hasta las 5, ¿verdad? Ya ustedes lo completan hasta la número 10 y envían esta tarea. Listo, ahora sí colocamos práctica. Antes de enviar voy a ordenar las diapositivas que están un poco en desorden. Listo. La práctica consiste en lo siguiente. Indica el número, tiempo y persona de los siguientes verbos en las oraciones. Tenemos 2, 4, 5 oraciones. 5. Son pequeñitas, no es nada complicado, son pequeñitas. Solamente vas a colocar el tiempo, la persona y el número. Es decir, lo vas a hacer de esta forma. A ver. No es, la primera va a ser de ejemplo, ¿ya? La primera. La que tú vas a resolver va a ser la B, la C, la D y la E. La primera es de ejemplo. ¿En dónde está el verbo? Yo sé que el verbo es juega, ¿verdad? Yo subrayo al verbo juega. ¿Listo? Lo subrayo. Ahora escribo. ¿En qué tiempo, en qué número está? Él juega. Número singular, singular. Tiempo, juega. Tiempo presente. ¿Y qué más me pide? Persona. ¿Qué persona es? Tercera persona. ¿Listo? Y ya está. Ya analicé. Ahí acaba mi oración. Eso es lo único que vas a realizar. Comienza. Tienes la B, la C, la D y la E. Son 4 oraciones. Está sencillo. Dime, Antoinette. ¿Puedo escribir la B, la C y la D? No es necesario que escriba la A porque ya sé el ejemplo. No es necesario escribir la A. De frente vamos a la B, C, D y E. Más bien primero copien las oraciones y luego comienzan a resolver. ¿Quién es los datos? Mami.